Palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el Salmo 132. Salmo 132. Es un culto de enseñanza. Vamos a enseñar unos 15, 20 minutos y nos vamos en victoria. Salmo 132. Hay un título que dice: Plegaria por la bendición sobre el santuario. Dice así: Acuérdate de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata roímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes servistas de justicia y son conocidos tus santos, por amor de David tu siervo. No dejas de tu humilla el rostro. En verdad gloria a David y no se retractará de ello. Tu descendencia por sobre tu pueblo. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres hacia el pan. Asimismo, bendeciré en salvación a sus sacerdotes, y sus santos harán voces de júbilo. Allí haré entregar el poder de David. Él dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Dios me bendiga por su palabra, por sentarse o estar de pie. Gloria al Señor. Bien, vamos a meditar rápidamente en esta palabra. Esta meditación la he titulado preocupación, escuchen bien, preocupación por un propósito no cumplido. El título dice: plegaria por bendición sobre el santuario. El rey David, él tenía un propósito delante de Dios, porque cada uno de nosotros, hermano, cuando llegamos al Señor, tenemos propósito. Yo no sé qué propósito tendrá usted, pero yo tengo un propósito. Bueno, no uno, tenemos varios, pero entre esos varios propósitos hay uno importante, y es amar a Dios con todo el corazón. Amarlo en cualquier momento, amarlo por sobre de las circunstancias, amarlo por sobre los inconvenientes, por todos los obstáculos que el mundo nos pueda presentar. Porque hay gente que cuando el vecino se le levanta, ya no aman a Dios. Ay, ¿por qué permitió Dios entonces que se levantara fulano contra mí? Si la mujer se le fue con otro, ya no aman a Dios. Si el marido se le fue con otra, ya no aman a Dios. Yo he visto gente así, hermano, que se han destruido. Mira, Dios no es culpable de nada ni de nadie. Dios solamente está atento, mirando sobre la tierra qué es lo que nosotros hacemos. Y sobre todas las cosas, nosotros debemos honrar a Dios. Entonces, ese es el propósito número uno que nosotros debemos traer a esta tierra cuando conocemos al Señor. ¿Cuál es?
amarlo, honrarlo por sobre todas las circunstancias. Ahora dice, plegaria por bendición sobre el santuario. Escuche bien, usted sabe que siempre hemos dicho que esta no es la iglesia, este es el tabernáculo, este es el templo donde adoramos a Dios. La iglesia somos nosotros. Iglesia no es templo, iglesia no es un local, iglesia no es un muro, iglesia no es unas paredes de concreto, iglesia son gente, son personas. La palabra iglesia significa reunión de muchas personas con un propósito de adorar a Dios. Pero esto se llama santuario, esto se llama templo, esto se llama tabernáculo. Amén. Entonces, David tenía un propósito y era pedir bendición para el santuario de Dios. ¿Y cuál era el santuario de Dios? El lugar que él quería construir para allí adorar a Dios. Oiga bien, construir para adorar a Dios. Me voy a sentar aquí para explicarles. ¿Cuántas veces usted me ha dicho, yo no voy a culto, pero yo aquí adoré al Señor? ¿Verdad? En la casa lo adoramos, en el trabajo lo podemos adorar. Pero David tenía una preocupación y era de construirle casa a Dios para que el pueblo adorara a Dios en la casa de Dios. Porque una cosa es yo alabarle en mi casa. Estoy adorando al Señor, estoy llorando y me tengo que parar corriendo porque el uno lloró, el otro gritó, el otro tiró una tapa por allá. Yo pensé que era una bomba que habían tirado, ahora con estos misiles por aquí se desvían y uno se espanta. Pero cuando estamos en la casa de Dios estamos concentrados. Estamos dispuestos a alabarle, a adorarle y a glorificarle. Entonces, David tenía un propósito y era construir casa a Dios para allí reunir al pueblo y bendecir en gran manera el nombre de Dios. Ahora, dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de su aflicción, de cómo juró a Jehová. Mira, David juró a Jehová. Dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. Es decir, él dijo, no voy a entrar en mi casa, ni voy a acostarme en mi cama, ni voy a entrar en mi reposo antes que yo encuentre un lugar para adorar a Jehová. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Porque en aquel tiempo el tabernáculo de Jehová se pasó paseando de un lugar al otro. Era un tabernáculo portátil que lo armaba y lo desarmaba. Pero usted sabe que eso era algo provisional que Jehová diseñó para que el pueblo escogiera ciertos lugares, lo armara y allí lo adoraran a él. Pero David ahora quería construir un lugar fijo para adorar a Dios. Porque si algo, escuche bien, si algo usted y yo tenemos que tener claro, que Dios es un Dios de orden. Dice la palabra que Él es un Dios de orden. Y como es un Dios de orden, es un Dios que le gusta que el pueblo le alabe y le adore por libertad. Dice, no entraré en la morada de mi casa, es decir, no entraré dentro de mi casa, ni me acostaré en mi lecho, hasta que haya conseguido un lugar para Jehová. Porque todo el mundo estaba tranquilo en su casa, todo el mundo tenía donde entrar, donde salir. Pero el santuario de Dios era algo improviso. Y David, un hombre que se preocupó más por la obra de Dios que por lo de él mismo. Y dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, es decir, en su cama. No daré sueño, no me voy a echar a dormir, no me voy a acostar a dormir.
ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Bien, hasta aquí vamos bien. El hombre tenía un propósito y tenía una preocupación por ese propósito, pero resulta que él tanto planear, él hasta compró el lugar, el terreno donde iba a construir ese tabernáculo. Y el hombre a quien él le compró el terreno le dijo: mi señor, si eso es para Jehová, yo lo dono, no te voy a cobrar un peso. ¿Y sabe qué le dijo David? No, yo te lo voy a pagar, porque no le daré a Jehová cosa que no me cueste. Y le pagó el terreno al muchacho. Ya todo estaba conseguido. Pero Dios un día le dijo: David, siento decepcionarte, pero tú no me vas a construir casa a mí. Tú no me vas a construir tabernáculo, porque tú eres un hombre de guerra. Dice que David había derramado mucha sangre inocente, porque se la mantuvo en la guerra peleando por la liberación de su pueblo Israel. Y Dios le dijo: David, un hijo tuyo me construirá casa, pero tú me la vas a construir. Y David, con todo eso, David se preocupó y quiso luchar y rogarle a Dios para que Dios tuviera, hermano, acepto de que él le construyera el tabernáculo. Pero Dios le dijo: no, yo sé que tú me amas y yo también te amo, pero mi casa me la va a construir otro. Es un hijo tuyo que me la va a construir, pero no tú. Escuchen esto. Hay muchos propósitos. Hay muchos propósitos en la vida de nosotros que a veces no se cumplen, y algunos no se van a cumplir. ¿Y sabe por qué no se van a cumplir? Porque nosotros, hermano, nos ha faltado obediencia y sometimiento al Señor. Dios le dijo a David: porque tú has derramado mucha sangre. Pero David estaba bajo la voluntad de Dios. David estaba bajo un propósito de Dios. Y toda la gente que mató a David era propósito de Dios. Pero hoy nosotros, escúchame bien, hoy nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo, donde todo lo que usted, escúcheme bien, todo propósito que usted lleve delante de Dios, que sea para bien, lo va a ejecutar. Y si no se cumple, y si no se da, y si no lo logra, no es de parte de Dios. Porque aquí no se cumplió no por David, aquí no se cumplió fue por parte de Dios. Dios dijo: no, tú no quiero que usted me construya templo. ¿Por qué les estoy meditando esto? Porque les voy a decir la diferencia que hay entre David y nosotros. En primera y segunda de Samuel dice claramente, aquí en el Salmo no lo dice, pero en Samuel sí lo dice, que Dios le dijo a David: tus manos están manchadas de sangre, has derramado mucha sangre inocente, y yo quiero que alguien que no esté manchado como tú me construya el tabernáculo. Y por eso David se preocupó y no logró cumplir ese propósito. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Mira, la bendición que nosotros tenemos, no importa qué tan malo haya sido usted, o qué tan mala haya sido usted, o qué tan malo haya sido yo, tenemos la bendición que no tuvo David. Usted podrá decir: hay poder en la sangre de Cristo, reprenda al diablo, reprenda lo que quiera, pero David no estuvo el privilegio que tenemos nosotros,
porque David no fue lavado con la sangre de Cristo. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras iniquidades quedaron atrás. Ahora, fíjate, como ya el Señor nos lavó, nos limpió, nos redimió con la sangre del Cordero inmaculado, ahora nosotros quedamos limpios. Como dice la gente popularmente, estamos listos para comenzar de cero. ¿Sí me entienden? Y es decir, que ahora cualquier propósito que usted tenga delante de Dios, que sea para bien, hermano, usted lo va a lograr. Usted va a llevarlo a su objetivo. Si no lo logra, es porque ha faltado dedicación, preocupación. A veces nosotros tenemos que preocuparnos por los propósitos, no importa cuál sea. Mi hermano, que no necesitamos preocuparnos, nosotros llegamos y le oramos al Señor y ya. Si es de parte de Dios se cumple, y si no es de parte de Dios no se cumple, y gloria a Dios. Porque eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Un cristiano, no voy a decir con los que estamos aquí, pero cualquier cristiano que tenga un hijo que esté perdido en el pecado, es un padre que va siempre a estar orando y tiene un propósito delante de Dios, que Dios salve a ese hijo. Y más que orar, también se preocupa, está atento a dónde anda, qué hace, y llora y lo pone en las manos de Dios. Y hace lo posible de cómo se le predique la palabra hasta que Dios cumpla su propósito. Mire, le voy a decir algo. Escuche bien. Por eso en estos días les hablaba un poquito acerca de esto, de aquella gente que dice, eso no es de parte de Dios. Yo no creo en que Dios calza muela, porque Dios para calzar muela pone la muela nueva. Yo no creo de que Dios necesita traer un médico de tal parte, porque Él es el médico de médicos y lo puede hacer. Dios lo hace, porque Él hace como Él quiere. A ver, Dios hace como Él quiere. Ahora, escuchen. Un hermano tiene un hijo perdido, tiene una hija perdida, y está orando, y está preocupado, y es un propósito que tiene delante de Dios, que Dios salve ese hijo. Y resulta que lo terminaron matando, la terminaron matando. Lo que tú no sabes fue que mataron el cuerpo. Por eso Cristo dijo, no temáis al que mata el cuerpo, porque más tu alma no puede matar. Tened aquel que mata al cuerpo y tiene poder de destruir el alma en el infierno. A ese sí os digo tener. Entonces, aunque de pronto la petición estaba, el propósito estaba delante de Dios, el hermano o la hermana estaba preocupado por su hijo, por su hija, pero terminó muriéndose o terminaron matándolo. Lo importante es que fue salvo. Amén. ¿Por qué? Escuche bien. Porque a veces hay gente que aunque Dios permite que terminen sus hijas en la tierra, hermano, Dios los salva. Porque es que aquí en la tierra no le están dando provecho a la obra de Dios. ¿Sabe qué están haciendo aquí en la tierra? Tropiezo, perturbando, haciendo maldad. Y Dios los salva y los asegura por la oración de su padre, por la oración de su madre, por la búsqueda, por el propósito que alguien tenía con Dios, con ellos delante de Dios. ¿Sí me entienden? Y Dios los salvó. No siguieron viviendo, pero Dios los salvó. Porque aquí lo importante, hermano, es la salvación. Claro, que nosotros nos preocupamos por vivir. ¿Quién no se preocupa por vivir? ¿Quién no se preocupa porque su hijo viva? ¿Quién no se preocupa porque su hermano viva, porque su padre viva, porque su madre viva? Mientras que podamos hacer algo, lo hacemos. Amén. Pero cuando el médico dice, si se opera se muere, y si no se opera también se muere. Pero voy a operarlo para ver de qué va a morir. Entonces, hay toca ahí, hermano. Decirle, bueno, agárrate de Dios. Que si te mueres, te vas con Cristo.
Y ahí un día nos vamos a ver. Amén. Porque ese es el propósito número uno. Como les decía al principio, cada uno de nosotros tenemos un grande propósito, muchos propósitos, pero el propósito número uno es ser salvo, hermano. ¿No me entienden? Yo, por ejemplo, yo tengo muchos propósitos. Tengo un propósito de que mis hijos avancen, que sean victoriosos, sean personas de éxito y muchas cosas. Pero el propósito número uno es que Dios les dé la salvación. Porque después que ya seamos salvos, ¿para qué lo terrenal? Pero que mientras estemos en esta tierra necesitamos avanzar. ¿Sí me está entendiendo? Mientras que estemos en esta tierra necesitamos lo terrenal. Porque la carne no se sustenta de lo espiritual. La carne se sustenta de lo material. El que se sustenta de lo espiritual es el alma y del espíritu. ¿Usted no le ha pasado que usted tiene hambre y llora y sigue con hambre? Sí, eso va a pasar, siempre va a pasar, porque es que la carne no se va a alimentar de lo espiritual. ¿Ya me entiende? Pero si usted tiene ansiedad, si usted está, hoy amaneció melancólica o amaneció melancólico, no se sabe por qué, y comenzó a orar, o me dijo, pastor, estoy así, yo quiero que me ore, y lloramos, y le aseguro que el ambiente va a cambiar, la preocupación se fue, la lamentación se fue, todo lo que había se fue, porque el espíritu se sustentó con lo espiritual, el alma se alimentó con lo espiritual. Pero si usted me dice, pastor, óreme que tengo hambre, o como si usted, otra más difícil que le voy a poner, antes de salir usted comió algo que le hizo daño y llegó aquí y le dio un torcijón de barriga, pastor, óreme pastor, que estoy que me poposeo. Difícilmente eso se podrá cumplir, porque hay cosas que lo que confiere a la carne, hermano, se soluciona carnalmente. ¿Sí me entienden? Podemos orar y es posible que Dios le permita llegar a la casa, pero tumbando la puerta. ¿Oyó? Nos ha pasado, hermano. Nos ha pasado. Nos hemos embarcado en la moto y una vez me tocó decir la mototaxista, dale lo más rápido que pueda para que me lleve. Es más, yo me venía a pie, donde yo estaba me venía a pie, pero me sentí tan apurado que dije, no, voy a coger una moto, y cuando me monté en la moto dije, dale lo más rápido que pueda. Nos montamos en un carro, la misma historia. Estamos en una oficina, estamos en un colegio, estamos en una reunión, nos puede pasar. Y usted está en la reunión del colegio, porque ya los pelos entraron, ya los profesores están haciendo reuniones que para cuadrar no sé qué, para hacer empalme y papá, y de pronto usted está ahí, ay Padre, ten misericordia, Señor, aguanta esa tripa, papá. Y es posible que Dios te haga el milagrito hasta que llegues a la puerta tumbando, hasta que llegues a la casa tumbando la puerta. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, mis hermanos? ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay cosas, hermano, que nosotros clamamos delante de Dios y Dios las va a hacer, pero dependiendo cuál es tu búsqueda y cuál es tu sometimiento. Y van a haber cosas que nunca se van a cumplir, pero que no dependen, porque hay gente, ¿sabe por qué le estoy predicando esto? Porque hay gente que toman este pasaje de David para predicarlo en este tiempo. Pero David no tuvo el privilegio de haber sido lavado, de haber sido redimido con la sangre del Cordero, porque Cristo no había venido, Cristo no había muerto, Cristo no había derramado su sangre. En aquel tiempo, hermano, la sangre con que ellos lavaban el pecado era con sangre de animales. Y pecaban hoy, se lavaban hoy con la sangre de un cordero. Pecaban mañana y mataban un palomino. Y así seguían todos los días, y cada ratico. Pero Cristo vino a derramar su sangre una vez por toda la humanidad. Entonces, fíjate, lo que quiero dejarle claro, ¿cuántas veces el diablo no te ha dicho? ¿Y tú te crees? ¿Tú crees que vas para el cielo? ¿Tú sabes lo malo que era? Y después que hiciste, ahora andas alabando a Dios. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Que los sanos no tienen necesidad de médico.
Usted se va a encontrar con una persona hospitalizada y tuvo que estar hospitalizada. No, porque estaba aburrido y me vine para acá para que me hospitalizara. ¿Usted se va a encontrar con una persona así? ¿Ah? A todo que usted va al hospital y se encuentra allá es porque, hermano, está mal. Mal. Lo llevaron mal. Imagínense que yo he encontrado gente en el hospital que me han dicho, vea, me trajeron porque yo estaba mal, no sabía ni qué tenía, pero ya me siento mejor y quiero que me vaya, quiero que me den la de alta. ¿Cuándo me va a dar la de alta? Fíjate. Entonces, nadie está en un lugar de ese porque pueda relajarse. Entonces Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Y quiénes éramos nosotros? Todos estábamos enfermos espiritualmente. Porque podíamos estar sanos físicamente. ¿Ya? El ciego Bartimeo le faltaban los ojos físicos, pero había gente que tenía los dos ojos físicos buenos y los ojos espirituales no lo tenía. Porque ¿sabe qué hizo Bartimeo? Cuando oyó el bullicio, la bulla que iba, él preguntó, ¿quién es eso? ¿Qué es esa bulla? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret con sus discípulos. Y comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le dijeron, cállate, deja al maestro quieto. Y Jesús le dijo, no, déjenlo, tráiganmelo acá. Y lo cogieron por la mano y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que reciba la vista. Fíjate, este hombre Bartimeo estaba ciego físicamente, pero espiritualmente la tenía clara, estaba viendo perfectamente claro. Él sabía que Jesús era el que podía hacer en él lo que estaba necesitando. Pero había gente que iban en esa multitud con Jesús, que tenían los dos ojos físicos buenos, pero que no sabían quién era Jesús. Solamente lo iban siguiendo porque Jesús multiplicaba los panes, los peces, la comida. Y algunos iban ahí por tentarle. Pero este hombre Bartimeo, aunque estaba ciego físicamente, tenía clarito quién era Jesús. Y que Jesús era la bendición de él. Y cuando recibió la vista, siguió contento, alabando y glorificando al Señor. Entonces, mi estimado hermano, les dije que esta meditación la he bautizado preocupación por un propósito no cumplido. Y a veces nosotros andamos preocupados. Señor, ¿será que esto se va a cumplir? Señor, hazme esto, Señor. Señor, mira esto, Señor. Y yo estoy preocupado. Usted solamente crea, porque usted fue lavado con la sangre de Cristo. Y a ti no te va a decir Dios como le dijo a David, no me vas a hacer esto, no voy a hacer esto, no te voy a permitir esto, porque tú estás lleno de sangre. Por eso es que nosotros tenemos que estar lavados y redimidos por la sangre de Cristo y apartados del mal. En estos días he visto una cantidad de mensajes en las redes sociales de algunos predicadores predicando diciendo que la salvación no se pierde, que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde, la salvación no se pierde. Es cuando usted viene a Cristo, hermano, y usted deja de pecar. Usted se apartó del mal, usted es salvo. A cualquier hora usted es salvo. Pero si usted vino a Cristo, se convirtió a Cristo, se bautizó, se afirmó y luego se apartó y comenzó a hacer lo malo, usted está perdido. Porque Ezequiel lo dice claramente, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, la justicia que hizo no le será tenida en cuenta. Y si el impío se apartare de su impiedad y hiciere justicia, la impiedad que hizo no le será tenida en cuenta, será juzgado por la justicia que está haciendo. Entonces fíjate que ni el malo va a ser juzgado por la maldad que hizo, sino por lo que está haciendo en el presente, porque Dios va a juzgar es por el presente. Lo que tú eres en este momento, eso es lo que somos. Si en este momento usted está santificado, eso es lo que usted está usando. Pero si en este momento usted está pecado, está perdido, porque si ahora mismo suena la final trompeta y usted está en pecado, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. Pero si ahora mismo suena la final trompeta y usted está santo, usted se va a ir porque usted es santo. Por eso es que nosotros no podemos estarle poniendo fecha a Dios, poniéndole plazo a Dios. Mañana me voy a santificar. El mes que viene es que me voy a santificar. El otro mes, dentro de 3 meses, me voy a firmar.
Porque es que usted no es dueño de su vida. El que maneja nuestra vida se llama Dios. El que conoce nuestro tiempo es Dios. Y por eso nosotros siempre tenemos que estar, hermano, buscando de Dios. ¿Qué le pasó a las 5 vírgenes insensatas? Eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llenaron su aceite en sus lámparas y estaban preparadas. Las insensatas dijeron, no, todavía no, después buscamos. Y resulta que se apareció el esposo en el momento que ellas estaban dormidas. Y cuando quisieron pararse, ya habían perdido la oportunidad. Entonces fíjate que nosotros tenemos que estar pendientes, presentes en todo momento. Porque no sabemos, hermano, en qué momento las cosas van a suceder. Y por eso les estoy hablando de estos propósitos, porque no solamente hay muchos propósitos que nosotros podemos tener. Mire, sigue diciendo la palabra. Verso 5 dice, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, Efrata. Efrata es referente a Belén, porque cada vez que se habla de Efrata está la palabra Belén, Efrata o Belén. Y Belén fue la ciudad donde nació David. Dice, he aquí en Efrata lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en tu tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de tus pies. ¿Qué era lo que David pensaba? David dijo, voy a construir el tabernáculo de Jehová y que los sacerdotes se vistan, el pueblo venga y le adore y todos le vamos a glorificar, la gloria de Dios va a derramarse y nos vamos a gozar con el Señor. Esos eran los sueños de David, pero fueron sueños que David no vio. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto, hermano? Mire, el privilegio que nosotros tenemos en este tiempo que no tuvieron muchos de aquellos hombres, que David, teniendo un gran propósito que era para bien, pero faltaba la sangre preciosa de Cristo que lo lavara, y Dios le dijo, por cuanto tus manos están manchadas de sangre, no me construirás tabernáculo. ¿Quién vino a construir el tabernáculo de Jehová? Salomón, hijo de David. Ahora, fíjate que Salomón no estaba manchado de sangre, Salomón estaba manchado de adulterio, porque tenía 300 esposas y 700 concubinas, 1000 mujeres. Pero ahora la sangre de Cristo nos ha lavado, la sangre de Cristo nos ha limpiado, la sangre de Cristo, hermano, nos ha redimido. Entonces, fíjate que este año que está transcurriendo es un año donde nosotros tenemos que actualizar nuestros propósitos. Cualquier propósito que quedó del año pasado que no se pudo cumplir, tráelo nuevamente, renuévalo en la presencia de Dios y disponte para Dios. Y aunque el diablo te diga, no, que tú no mereces esto, porque el diablo es mentiroso, el que no merece nada eres tú, yo sí lo merezco, porque soy una hija, soy un hijo, lavado, redimido de la sangre de Jesucristo. Y no se preocupe porque sabemos que la venida de Cristo está cerca, pero usted todos los días tiene que estar pendiente a una cosa sin dejar de hacer la otra. Prepararse para la venida de Cristo, pero también prepararse para el cumplimiento de los propósitos y de las visiones y de las revelaciones y de las cosas que usted tiene por delante. Porque qué tal que, hermano, Cristo viene en esta semana, pero ya mañana no vamos a cocinar. Mañana no nos vamos a bañar porque nos vamos para el cielo y ya nos vamos a bañar en el cielo. No, tenemos que seguir la vida normalmente, pero con el pensamiento que Cristo viene pronto a levantarnos. A su nombre. Con el pensamiento que Cristo viene pronto por su iglesia, por su pueblo. Y dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ese era el sueño de David, que Dios viniera a ese tabernáculo que él iba a construir y se gozara Dios al ver el pueblo reunido.
Verso 9 dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Ser un propósito que nunca vio. Pero usted crea, usted su propósito lo va a ver. ¿Cuál es el propósito que usted tiene delante de Dios, hermano? Aunque pasen muchas cosas difíciles, aunque sucedan muchas cosas malas, nosotros veremos la gloria de Dios. Usted sabe que a mí siempre, hermano, me da fuerza cuando leo el patriarca Job, porque Job, con tanta prueba y con tanta dificultad, y el diablo acusándolo, y el diablo señalándolo, el diablo, hermano, desmotivándolo, cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y sabe qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Entonces, pase lo que pase, usted crea que nuestro Redentor vive, hermano. Él vive para siempre. Entonces, esta es la palabra que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Porque hay gente que camina conforme a las circunstancias. Mira, hay gente que tiene fe si están viendo que todo anda bien. Pero si ven que las cosas andan mal, la fe se mueve. Y no es así. Aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar, usted sigue con fe. Usted, aunque a todo el mundo las cosas le estén saliendo mal, usted tenga fe, a usted le va a salir bien. Aunque todo esté a lo contrario, créanme que a usted todas las cosas le van a salir derechas, porque hay que confiar en ese Dios grande. Es que nosotros no le adoramos porque queremos adorarle, le adoramos es porque Él es bueno, es porque Él es misericordioso y porque Él es poderoso. Amén, aleluya. ¿Sí me entienden? Porque Él es poderoso. Amén. Por eso le adoramos, le glorificamos, le ensalzamos, le veneramos. Porque Él siempre está presto, hermano, para escucharnos. Y sobre todo, que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no somos ni merecedores de cualquier cosa que Dios pueda hacer en nosotros y la hace. Mire, yo a veces me pongo a darme cuenta que hay personas, hermano, que hacen y deshacen. Y luego comienzan a congregarse en cualquier iglesia y a la semana ya Dios los está bendiciendo. Y uno dice, bueno, pero Señor, y mira que yo tengo tantos años, y mire, yo clamo, y yo he hecho esto y lo otro, y es la misericordia de Dios. Porque Cristo dijo que al que más, hermano, se le perdona, más ese más ama. Al que menos se le perdona, ese menos ama. Entonces, el que más ama, ese más busca, más rápido. Y se llena de Dios, y se llena de su presencia, y Dios comienza a bendecirlo. Pero es un propósito que hay que llevar a cabalidad, hasta verlo cumplido. Entonces, fíjate, le voy a decir esto ya para terminar. David tenía este propósito de construir esta casa a Dios, era el anhelo de su corazón y no lo logró. Ahora, José no tenía ningún propósito, sino que Dios tenía un propósito con él. Mira, la diferencia es cuando tú tienes un propósito con Dios y otra cosa es cuando Dios tiene un propósito contigo. Cuando tú tienes un propósito con Dios, te va a costar doblar rodillas. Cuando tú tienes un propósito con Dios, te va a costar derramar lágrimas. Cuando tú tienes un propósito con Dios, te va a tocar de sufrir, te va a tocar de soportar, te va a tocar de luchar. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, solamente te toca de estar preparado. Porque en el momento que tú menos piensas, Dios lo hace todo. Amén. No llamó a Saúl de la tribu más pequeña y de la familia más pobre de Benjamín y lo colocó en el trono porque Dios tenía un propósito con él. Y Dios tenía un propósito con José de convertirlo
en un líder de su pueblo. Y mire, con todas las visiones y las revelaciones que Dios le daba a José, José no entendía qué era lo que estaba pasando. José no estaba pendiente a ese propósito, pero Dios tenía el propósito con él. Le mostró 2 espigas que se inclinaban a la espiga de él, y él no sabía nada, se lo contó a su padre. Luego tuvo un sueño donde el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a él. Y Jacob le dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es ese sueño que tú has tenido? ¿Acaso tu madre y yo y tus hermanos nos inclinaremos a ti? Jacob entendió el sueño. O sea, una cosa, oye, escúchame bien esto, cosa tremenda cuando tú le cuentas un sueño a alguien que tiene la interpretación. Porque aunque tú no la tengas, el que la tiene sabe qué es lo que está refiriendo. ¿Sí me entiendes? Y el muchacho le dijo: papá, anoche soñé, y para acabar de completar, que se lo dijo delante de los zánganos de los hermanos: papá, anoche tuve este sueño donde yo veía que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Ahí estaba Dios diciéndole: tengo un propósito contigo. Y Jacob le dijo: hijo, ¿qué sueño es ese que tú has tenido? ¿Acaso tu madre y yo y tus hermanos nos postraremos delante de ti? Y fue cuando los hermanos más le aborrecieron y lo vendieron. Pero entre más maldad la hacía, más lo acercaban al propósito con Dios. Hasta que lo convirtieron en el segundo hombre de Egipto. Porque aunque pasó lo que pasó, hermano, Dios cumplió el propósito con él. Sin que José luchara por eso. José no luchó por ese propósito. José solamente se guardó para Dios. Cuando la mujer de Potifar lo cogió a tentarlo para que se acostara con ella, salió huyendo y le dejó la ropa en las manos. José solamente tuvo temor de Dios y esperó el momento de Dios, y el propósito de Dios se cumplió en él. David tenía un propósito con Dios, el cual nunca pudo ver y nunca pudo cumplir. Por eso le digo, una cosa es cuando nosotros tenemos un propósito con Dios, y otra cosa cuando Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con usted? Amén. Bueno, aunque usted no lo crea, Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y aunque sufra, aunque luche, aunque te toque de enfrentar muchas cosas, en el momento que tú menos pienses, vas a ver la gloria de Dios manifestada en ti. Así es. ¿Por qué, hermano? Porque el propósito que Dios tiene contigo, ni el mismo diablo lo podrá detener. Amén. El diablo, hermano, podrá hacer de que se detenga el propósito que tú tienes con Dios. ¿De qué manera? Que cuando te metes desaliento, que cuando te metes tristeza, que cuando te metes, hermano, flojera, que tú no quieres buscar a Dios, allí se detuvo el propósito que tú tienes con Dios. Pero cuando es Dios que lo tiene contigo, podrá meterte el diablo flojera, podrá meterte desaliento, pero Dios lo hace. Usted solamente adore a Dios y manténgase íntegro. Manténgase temeroso delante de Dios. Y a su debido tiempo Dios lo va a hacer. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre, en esta hora te alabamos.